Hola, ¿qué tal amigos de la voz de Hispanoamérica? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del canal. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema que está muy consecuente con la situación actual de Europa y a nivel internacional del planeta. En este capítulo hablaremos sobre las consecuencias para el turismo en Europa en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Qué va a pasar con el turismo y bueno, con los viajes desde América Latina hacia España? ¿Qué es lo que esta guerra entre Rusia y Ucrania, en qué puede afectar, digamos, que un colombiano quiera viajar a España o que un argentino quiera viajar a Italia o cualquier país de Europa o un peruano? ¿Qué va a pasar con los latinoamericanos que quieran viajar a Europa? Bueno, eso es lo que vamos a discutir en este programa. Primero hay que tener presente que, bueno, ya todos deben saber qué es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia y cómo este tipo de conflictos empiezan a afectar no solamente a Europa, sino a todos los países en general. Con las sanciones que puso la Unión Europea, con las sanciones que puso Estados Unidos a Rusia, que los demás países de América Latina están también, bueno, no todos, pero sí muchos están apoyando. Hay que tener en cuenta que España y muchos países de Europa hacen parte de la OTAN, los cuales son los países que se oponen a lo que está haciendo Rusia con Ucrania, que básicamente es una masacre, o sea, está muy mal todo lo que está pasando ya. Y en ese sentido el planeta está saliendo de la pandemia. Europa se está reactivando nuevamente, está empezando apenas a reactivar su economía y justo cayó la guerra, la cual está empezando a afectar la economía española, digamos en este caso, que apenas estaba empezando a reactivar. El sector hostelero, el sector turístico, hotelero de España, esta semana empezó a decir que si bien las reservas hoteleras no se han cancelado todavía, pero sí están empezando a ralentizarse. Es decir, poco a poco se ve que está empezando a disminuir un poquito el tema del turismo, un poquito. Por ahora no es tan grave, pero si la vaina sigue así, puede que en 1 o 2 semanas ya la cosa cambie un poco. Entonces, ¿en qué puede afectar el tema de los bloqueos comerciales que le están haciendo a Rusia? Bueno, los precios de los combustibles, el petróleo y el carbón van a empezar a subir. Esto directamente puede empezar a afectar en el precio de los tiquetes de avión, en el precio de cualquier tipo de transporte, porque pues ya el petróleo ya no va a ser directamente desde Rusia, que es uno de los principales exportadores de petróleo que tiene Europa en estos momentos. Bueno, esto entre otra medida puede beneficiar un poco a los países latinoamericanos que son exportadores de petróleo, como Colombia o Venezuela. Sin embargo, vemos que las cifras a nivel nacional en España indican que el turismo tanto de Rusia como de Estados Unidos está empezando a menguar un poquito, pero todavía no es tan grave. Los vuelos comerciales que había desde y hacia Ucrania han quedado totalmente cancelados porque pues la ciudad prácticamente está, perdón, el país, Ucrania y bueno, su capital Kiev están encerrados. Entonces es muy complicado que en este momento haya turismo, sobre todo hacia este país. Uno de los puntos más importantes es el sector de la energía. La energía en Europa depende mucho de estos hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, digamos, como el gas depende de Rusia o dependía ya, bueno, con los bloqueos comerciales cambió esto, se estima que el gas tenga una subida del 30% en España. En otros países de Europa, pues esto se hará mucho mayor porque dependen directamente, sobre todo los países del norte, dependen directamente de Rusia. En el caso de España, este problema no es tan grave porque esta materia prima la traen directamente desde África. Países como Argelia son los principales proveedores de España. Entonces, en España el impacto no será, digamos, tan grave a como si lo sería, digamos, en Alemania. Entonces, en este sentido, el precio del gas y el petróleo todavía tendría una consecuencia en España, lo cual acarrearía en el incremento de la luz. Bueno, también otros insumos como, digamos, Ucrania es uno de los principales proveedores de maíz y cereales y de trigo y obviamente pues en este momento ellos no pueden seguir exportando por el conflicto que tienen y esto en España, en toda Europa, pero particularmente en España va a empezar a tener consecuencias, digamos, en la producción de pan, en la producción de insumos para la ganadería.
lo que con el tiempo va a empezar que la carne y los lácteos empiecen a encarecerse. En teoría y hasta el momento, digamos que no habría razón de peso para decir que los vuelos desde América Latina hacia España se vean afectados. Sin embargo, hay que tener presente algo. Eh, en América Latina hay muchos países que apoyan a Estados Unidos y muchos que apoyan a Rusia. Esto puede incidir en la instalación de bases militares, digamos, en el caso de Rusia, que instale bases militares en Venezuela y por el lado de Estados Unidos que las instale en Colombia y en los países que apoyan a estos países. ¿Qué pasa? Esto por ahora se ve como un poco improbable. Por ahora puede que no pase porque el conflicto no ha pasado de Europa. Sin embargo, cuando empiece una escalada mayor y cuando Rusia le dé por atacar, que no lo creo, pero si le da por atacar a algún país de la OTAN cercano al territorio ruso, pues ya el conflicto automáticamente pasa a ser de ámbito internacional, que incluso en el peor de los casos puede generar una tensión nuclear, que vuelvo y repito, no es tan probable en estos momentos por lo que el conflicto está iniciando. De que es probable, lo es, y tarde o temprano se puede generar una tensión nuclear, pero esas son como las últimas consecuencias que tendría el conflicto y obviamente un conflicto de esos no le beneficia a nadie, nadie saldría ganando, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China. Entonces, pienso yo que esos países se tienen todavía a usar ese as bajo la manga. Entonces, por ahora, las personas que pretendan viajar a España desde América Latina, digamos que es un buen momento. Bueno, esto ha generado mucha especulación porque muchas personas tienen miedo de viajar en estos momentos a Europa justamente por este tipo de conflictos. En caso de que se estalle una guerra mayor, todos los países de la OTAN, incluido España, estarían involucrados en esa guerra y bueno, es posible que sean invadidos, pero vuelvo, repito, esto todavía no es posible o no es probable, mejor. Sin embargo, puede que algún día lo llegue a hacer y un día no muy lejano. Entonces yo recomiendo que si hay personas que en este momento quieren viajar, pues bueno, no hay razón por qué temer. Viajen y tal, pero cuando se empiecen a dar noticias de que el conflicto está empezando a empeorar, bueno, hay que pensarlo muy bien, porque obviamente, digamos, el espacio aéreo de toda Europa para los vuelos comerciales empezaría a verse involucrado. Y la cuestión es que, digamos, tanto el ámbito laboral como el ámbito turístico en Europa puede verse afectado porque ustedes saben perfectamente que una guerra lo que genera es desempleo. El desempleo, en muchos casos, la falta de insumos, la falta de materia prima, de alimentos, genera que un país no esté tan preparado para el sector turístico. Y obviamente, sabiendo que, digamos, los Estados Unidos y Rusia son países que visitan mucho Europa. Entonces, cuando se detiene el turismo en gran cantidad de estos países, la economía de estos países turísticos empieza a verse afectada. España es un país que vive muchísimo del turismo. Tiene ciudades como Barcelona o las Islas Baleares, las Islas Canarias, Madrid, Valencia. Bueno, tiene sitios que son altamente turísticos y de hecho, no sé si lo saben, pero Barcelona es una de las ciudades cosmópolis más importantes que tiene Europa y se estima que casi la mitad de la población que vive solamente en Barcelona son extranjeros. Entonces son ciudades que viven muchísimo del turismo. El sector hotelero, el sector de los restaurantes, las discotecas, los bares, los planes turísticos, todo esto depende mucho de las personas que vienen de afuera. Entonces, bueno, amigos, por ahora no hay que preocuparse tanto. Suscríbanse al canal, aquí les estaremos informando cualquier novedad en relación a este conflicto, cualquier actualización. Recuerden que constantemente estamos subiendo información actualizada sobre los requisitos para viajar a España, los requisitos para viajar a Europa, a Italia, Alemania, bueno, todos esos países. Si quieren alguna información en particular, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna opinión acerca de este tema, cuéntenos ustedes qué piensan sobre este conflicto. ¿Creen que pueda llegar a afectar directamente a España? ¿A los vuelos que vienen desde otros países, al turismo en Europa? ¿Puede afectar a algún país de América Latina? ¿Puede afectar a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, a Bolivia? Bueno,
Déjenmelo saber en los comentarios, amigos, y gracias por escuchar este podcast. Este fue un poco rápido porque quería hablar de este tema desde hace mucho y se prestó el momento para hacerlo. Suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario y nos vemos en el próximo podcast, amigos. Hasta luego.